Hola a todos. Bienvenidos a otra inmersión profunda. ¿Listos para explorar un lado de Cuba que tal vez no conozcan? Claro que sí. Hoy nos adentramos en el legado indígena de la isla. Me encanta. Un tema fascinante, sin duda. Y para esta inmersión nos basaremos en dos fuentes increíbles. Un artículo de la revista del Museo Nacional del Indio Americano del Smithsonian Ah, sí. y otro del periódico español El País. ¿Los conoces? Por supuesto, son excelentes fuentes. Ambas cuestionan algo que muchos creen saber, incluso entre los propios cubanos: la supuesta extinción de los indígenas de Cuba. Exacto. La idea de que los taínos, iboneyes y guanajatabeyes desaparecieron por completo después de la conquista española, ¿verdad? Sí, esa es la historia que siempre me han contado. Pero, ¿qué dicen estas fuentes? ¿Es realmente así? Pues la verdad es que hay evidencias que sugieren que no. En serio. Cuéntame más. Mira, empecemos con Alejandro Hartman, un historiador cubano Ajá. de Baracoa, que argumenta que la idea de la extinción se basó en investigaciones muy limitadas. Ya Y sobre todo en la falta de trabajo de campo en las regiones orientales de Cuba. entiendo. Las zonas más remotas, Exacto. donde tal vez la presencia indígena no se documentó adecuadamente. Exacto. Y para ilustrar este punto, las fuentes nos hablan de un personaje fascinante, el cacique Francisco Panchito Ramírez Rojas. Cacique. Sí, un líder tradicional en las comunidades indígenas. Ah, ya entiendo. Panchito y su familia, que forman parte del extenso clan Rojas Ramírez, han preservado su identidad y tradiciones indígenas durante generaciones, a pesar de ser ignorados por la sociedad cubana dominante. Es increíble. ¿Y dónde vive este cacique Panchito? En una comunidad llamada La Ranchería, ubicada en las montañas de Oriente. Qué historia tan inspiradora. Mantener su cultura viva durante tanto tiempo. Es un verdadero testimonio de resistencia y continuidad cultural. Y hablando de continuidad, mencionaste el clan Rojas Ramírez. ¿Tienen alguna conexión con otra comunidad que se menciona? El Cani. Sí, el Queney, cerca de Santiago de Cuba, era un asentamiento indígena histórico, el hogar ancestral de muchas familias Rojas Ramírez. Interesante. ¿Y por qué se llaman así? Durante la época colonial española se les otorgaron estos apellidos en masa. En masa. Sí, a través de bautizos colectivos, imagínate. Wow. Entonces estos apellidos se convirtieron en un marcador de identidad para estas familias. Exactamente. Pero volviendo a la supuesta extinción de los indígenas cubanos, Sí. ¿cómo se explica esta creencia tan arraigada si, como vemos con Panchito y su comunidad, la presencia indígena persistió? Bueno, parece que los académicos que establecieron la idea de la extinción se basaron principalmente en documentos históricos y no se aventuraron en las zonas rurales del oriente de Cuba. Ya veo, se quedaron con una visión parcial de la realidad. Exactamente. Pero más allá de historias individuales como la de Panchito, hay otras pruebas que respalden la supervivencia indígena en Cuba. Claro que sí. Y aquí es donde la ciencia entra en juego. Estudios genéticos recientes en Cuba han revelado algo sorprendente. ¿Qué cosa? Un porcentaje significativo de ascendencia indígena en la población general, ¿En pero serio? particularmente en las regiones orientales. Increíble. ¿Y de qué porcentaje estamos hablando? Los estudios muestran que a nivel nacional, el 34,5% de la población tiene ascendencia indígena. Wow. Pero lo más sorprendente es que en Holguín y Las Tunas, el porcentaje sube al 59%, en 58% respectivamente. Espera, más de la mitad de la población en esas provincias tiene raíces indígenas. Eso cambia por completo mi percepción de la demografía cubana. ¿Verdad? Es un dato que nos obliga a reinterpretar la historia y la identidad cubanas. Sin duda, y a reconocer la importante contribución indígena. Pero si la genética nos dice que los indígenas cubanos sobrevivieron, ¿qué nos dicen las prácticas culturales de estas comunidades sobre su herencia? Las fuentes describen cómo las familias Rojas Ramírez y otras comunidades en Oriente han conservado prácticas culturales que reflejan claramente su herencia indígena. ¿Cómo cuáles? Dame algunos ejemplos. Por ejemplo, mantienen una profunda conexión con la tierra y un conocimiento ancestral de prácticas ecológicas tradicionales. Interesante. También utilizan el coa, un palo de cavar tradicional para la agricultura. El Coa. Sí, una herramienta agrícola ancestral. Nunca había oído hablar de eso. Su uso continuo en Cuba es un claro vínculo con las prácticas agrícolas indígenas. Es increíble cómo estas tradiciones han perdurado a través del tiempo. ¿Y qué otras prácticas culturales se han mantenido? Las fuentes también hablan de vibrantes tradiciones orales, prácticas de curación con hierbas y árboles sagrados, y ceremonias que honran al sol, la luna y la madre tierra. Fascinante. Prácticas ancestrales que siguen vivas en la Cuba actual. Sin duda. Y un ejemplo particularmente conmovedor que se menciona es el de un bautizo comunitario, Ajá. dirigido por la anciana Doña Luisa, donde se mezclan elementos cristianos con creencias indígenas y respeto por la naturaleza. ¿Y qué significa la frase casi cristiano?
que utilizan para describir al bebé. Me llamó mucho la atención. Es una frase curiosa, ¿verdad? Refleja la capacidad de la comunidad de integrar elementos de diferentes tradiciones sin perder su propia identidad. Es un recordatorio de que la cultura es un tejido complejo y en constante evolución. En el caso de Cuba, ese tejido está indisolublemente ligado a su historia indígena. Precisamente. Y afortunadamente hay un creciente movimiento en Cuba para reclamar y celebrar esa identidad indígena, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Es lindo escuchar eso. Es importante que las nuevas generaciones conozcan y valoren sus raíces. Por supuesto. Hablando de redescubrimiento, las fuentes también mencionan un proyecto llamado Cuba Indígena. ¿Te gustaría saber más sobre este proyecto? Sí, me encantaría. Cuba Indígena es un proyecto multidisciplinario que busca documentar el legado vivo de los indígenas cubanos. Suena ambicioso. Combina investigación científica, fotografía y narraciones personales. Impresionante. ¿Y cuál es su objetivo principal? Su objetivo es desafiar las suposiciones históricas y mostrar la presencia continua de la cultura indígena en Cuba. Ya veo. Quieren que la gente comprenda que la historia indígena no terminó con la conquista española. Exactamente. ¿Y qué tipo de historias podemos encontrar en este proyecto? Por ejemplo, hay una historia muy impactante sobre el cacique Panchito. ¿Recuerdas? Sí, claro. El de la ranchería. Asistiendo a una conferencia nacional y presentando su mensaje de respeto a la madre tierra. Espera un momento. El mismo Panchito que conocimos al principio. Sí. Me parece increíble que haya tenido la oportunidad de compartir su conocimiento tradicional a un nivel nacional. Es un momento muy significativo que demuestra cómo el conocimiento indígena puede ser relevante para afrontar los desafíos contemporáneos. Totalmente de acuerdo. Y no podemos olvidar la experiencia personal del fotógrafo Héctor Garrido, Héctor Garrido. quien descubrió su propia ascendencia arawak a través de pruebas de ADN mientras trabajaba en el proyecto. Espera. Entonces, mientras documentaba la historia de otros, descubrió su propia conexión con esa historia. Eso es realmente sorprendente. Su historia es un recordatorio de que la herencia indígena no está confinada a comunidades específicas, sino que forma parte de la identidad de muchos cubanos. Es una lección importante que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias raíces. ¿Y qué otras sorpresas nos esperan en la siguiente parte de esta inmersión profunda? En la próxima parte exploraremos más a fondo las implicaciones de estos descubrimientos para la sociedad cubana actual. No puedo esperar a escucharlo. Y para quienes quieran profundizar en este tema tan fascinante, les recordamos que pueden acceder a recursos adicionales en las notas del programa. Hagan clic en el enlace que se encuentra abajo. Nos vemos en la segunda parte de nuestra inmersión en la Cuba indígena. Seguimos explorando la Cuba indígena. Y ahora nos adentramos en un terreno fascinante: las implicaciones de estos descubrimientos para la sociedad cubana actual. Sí, es realmente interesante. Me pregunto cómo estos hallazgos han impactado en la forma en que los cubanos se ven a sí mismos. Claro. Durante mucho tiempo se ha enfatizado la herencia española y africana, ¿verdad? Sí, en la formación de la identidad cubana. Pero la narrativa de la extinción indígena, llevó a una subestimación del componente indígena en la cultura cubana. Es como si una pieza fundamental del rompecabezas hubiera estado oculta durante siglos. Exactamente. Una pieza clave para comprender la complejidad de la identidad cubana. Y eso me lleva a una pregunta. Si una tercera parte de la población cubana tiene ascendencia indígena, ¿por qué se ha ignorado durante tanto tiempo? Las fuentes sugieren que la narrativa dominante se centró en la colonización española y la influencia africana. Dejando de lado la historia indígena. Exactamente. Creando una visión incompleta de la identidad cubana. Entonces, con estos nuevos descubrimientos, ¿cómo está cambiando esa percepción? ¿Se está reconociendo la herencia indígena? Sí, afortunadamente hay un cambio positivo. Las fuentes mencionan un creciente interés en reclamar y celebrar la identidad indígena, Me alegra escuchar eso. especialmente entre las generaciones más jóvenes. Es importante que las nuevas generaciones se sientan conectadas con todas sus raíces. Totalmente de acuerdo. Y este cambio se refleja en diversos ámbitos, ¿Cómo cuáles? desde la investigación académica hasta el arte y la cultura popular. Dame algunos ejemplos concretos. ¿Cómo se está manifestando este cambio? ¿Cómo se está redescubriendo la Cuba indígena? Bueno, por un lado, hay cada vez más investigaciones que se centran en la historia, la cultura y la genética de los indígenas cubanos. Nuevos estudios que arrojan luz sobre un pasado que antes se ignoraba. Exactamente. Es como si se estuviera abriendo un nuevo capítulo en la historia cubana, Un capítulo que incluye a los pueblos originarios de la isla. precisamente. Y además de la investigación académica, también hay un interés creciente por parte de artistas, músicos y escritores en explorar la temática indígena en sus obras. Interesante.
¿Crees que el resurgimiento de las tradiciones orales, como los cuentos y las leyendas, está influyendo en esta revalorización de la identidad indígena? Sin duda. Las tradiciones orales han sido fundamentales para la transmisión del conocimiento y la identidad a través de generaciones. Y en el contexto del redescubrimiento de la herencia indígena, estas tradiciones están cobrando un nuevo significado. Exactamente. Es como si las voces del pasado estuvieran guiando el camino hacia una comprensión más profunda del presente. Me gusta esa imagen. Mm. Las voces del pasado guiando el presente. Y es importante destacar que ese redescubrimiento no se trata solo de reconocer el pasado. También se trata de cómo la herencia indígena puede contribuir a los desafíos del presente y del futuro. ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo puede la herencia indígena ser relevante para la Cuba actual? Bueno, por ejemplo, las fuentes mencionan la importancia del conocimiento ecológico tradicional de las comunidades indígenas. Ah, ya veo. Ese conocimiento ancestral puede ser muy valioso para abordar problemas actuales. Exactamente. Problemas como la conservación ambiental, la agricultura sostenible y la adaptación al cambio climático. Es cierto. En un mundo que enfrenta tantos desafíos ambientales, el conocimiento tradicional puede ser una herramienta poderosa. Sin duda. Y en el contexto de Cuba, donde la sostenibilidad ambiental es una prioridad, el conocimiento tradicional indígena puede ser un recurso invaluable. Piensan en las prácticas agrícolas sostenibles que mencionamos antes, Sí. como el uso del COA. Exacto. El COA es un ejemplo perfecto de cómo las prácticas ancestrales pueden ser relevantes para la agricultura moderna. El pasado ofreciendo soluciones para el futuro. Es fascinante. Precisamente. El redescubrimiento de la Cuba indígena no solo tiene un valor histórico y cultural, sino también un potencial práctico para el desarrollo sostenible del país. Pero para que este conocimiento tradicional se valore y se aplique, se necesita algo más, ¿no? ¿A qué te refieres? Un diálogo entre las diferentes culturas de Cuba. Claro. Un diálogo intercultural es fundamental, donde los descendientes de indígenas, españoles y africanos se comprometan en un intercambio abierto y respetuoso. Para construir una sociedad más inclusiva y equitativa. Exactamente. Un diálogo que reconozca y celebre la riqueza de la diversidad cultural cubana. Y para que este diálogo sea efectivo, hay que superar los prejuicios y estereotipos que han dividido la sociedad cubana en el pasado. Totalmente de acuerdo. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia y un compromiso genuino de todas las partes. Pero las fuentes nos dan razones para ser optimistas, ¿no? El creciente interés en la Cuba indígena, especialmente entre las generaciones más jóvenes, sugiere un cambio positivo. Sin duda, un cambio en la mentalidad del país. Un espacio para el diálogo, el reconocimiento y la reconciliación. Y en este proceso de redescubrimiento, es fundamental que se escuchen las voces de las comunidades indígenas. Por supuesto. Es esencial que los indígenas cubanos tengan la oportunidad de compartir sus historias, perspectivas y conocimientos con el resto de la sociedad. Que sean protagonistas de su propia narrativa. Exactamente. Y proyectos como Cuba Indígena, que dan voz a las comunidades indígenas, son pasos importantes en la dirección correcta. Al darles voz, no solo enriquecemos nuestra comprensión de la historia y la cultura cubanas, sino que también aprendemos valiosas lecciones. Lecciones sobre resiliencia, adaptación y la importancia de la conexión con la tierra. Y hablando de la tierra, las fuentes mencionan la importancia de la agricultura sostenible en la cultura indígena cubana. ¿Crees que este enfoque tradicional puede ser relevante para el futuro de la agricultura en Cuba? Sin duda. Los indígenas cubanos han desarrollado a lo largo de siglos prácticas agrícolas sostenibles que se adaptan a las condiciones locales y respetan el equilibrio del ecosistema. ¿Puedes darnos algunos ejemplos específicos de estas prácticas? ¿Qué podemos aprender de la agricultura indígena? Claro. El uso del COA, que ya mencionamos, es una técnica de cultivo que minimiza la alteración del suelo y favorece la conservación de la humedad. Interesante. También hay un amplio conocimiento sobre la rotación de cultivos, el uso de abonos orgánicos y el control natural de plagas. Prácticas que se alinean con los principios de la agroecología. Exactamente. Un enfoque de la agricultura que busca la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Y en un mundo que enfrenta los desafíos del cambio climático y la degradación ambiental, la sabiduría ancestral de los indígenas cubanos puede ser una fuente de inspiración. Y de soluciones innovadoras. Así es. Es un recordatorio de que el pasado puede ser una guía para construir un futuro más sostenible. Un futuro donde se reconozca y se valore la Cuba indígena como parte fundamental de la identidad del país. Precisamente. Y para concluir esta parte de la inversión, los invito a reflexionar sobre las lecciones que podemos aprender de la Cuba indígena. ¿Cómo podemos cuestionar las narrativas dominantes, valorar la diversidad cultural y vivir de manera más sostenible?
Excelentes preguntas. Los invito a explorar estos temas y a compartir sus reflexiones con nosotros. Y no olviden hacer clic en el enlace de abajo para acceder a los recursos adicionales que hemos preparado para ustedes. Nos vemos en la tercera y última parte de esta fascinante inversión en la Cuba indígena. ¡Wow! Hemos llegado al final de nuestra inversión en la Cuba indígena. Y la verdad es que ha sido un viaje revelador. ¿Verdad? Hemos explorado su supervivencia, su legado cultural, las implicaciones de estos descubrimientos, un montón de información para procesar. Totalmente. Me ha hecho darme cuenta de que lo que creía saber sobre la historia de Cuba era solo una parte de la historia. Es que muchas veces la historia oficial deja fuera voces importantes. La Cuba indígena es un ejemplo perfecto de eso. Sí, de cómo las narrativas dominantes pueden ocultar realidades históricas y culturales. Pero esta inmersión creo que nos ha dejado algunas lecciones importantes. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, la importancia de cuestionar las versiones oficiales de la historia. No podemos aceptar lo que nos han enseñado sin más. Totalmente de acuerdo. Hay que buscar otras perspectivas, otras voces. La historia no es un relato único. Exacto, es un conjunto de voces y experiencias diversas. Y al recuperar las voces silenciadas de la Cuba indígena, bueno, podemos comprender la historia de la isla de una manera mucho más completa. Como armar un rompecabezas, ¿no? Cada pieza, cada historia nos acerca a una imagen más completa. Me gusta esa analogía. Y al armar ese rompecabezas, también aprendemos sobre la resiliencia, la capacidad de preservar la identidad cultural a pesar de los desafíos. La historia de la Cuba indígena es una historia de resistencia, de cómo las comunidades indígenas han mantenido viva su cultura, a través de la tradición oral, las prácticas espirituales, la conexión con la tierra. Y hablando de la conexión con la tierra, eso me hace pensar en otra lección importante, la importancia de la sostenibilidad ambiental. Claro, las fuentes que hemos explorado destacan cómo los indígenas cubanos han desarrollado prácticas agrícolas sostenibles, que respetan el equilibrio del ecosistema. Prácticas ancestrales que hoy en día son más relevantes que nunca. Exactamente. Y al aprender de la Cuba indígena, comprendemos que la sostenibilidad no es solo una cuestión de tecnología o políticas, sino también de valores. De una cosmovisión que reconoce la interdependencia entre los seres humanos y la naturaleza. Precisamente, un cambio de perspectiva que nos invita a vivir en armonía con la tierra. A reconocer que somos parte de un ecosistema y que nuestras acciones tienen consecuencias. Totalmente. Y no podemos olvidar la importancia del diálogo intercultural, un diálogo abierto y respetuoso entre los diferentes grupos culturales que conforman la sociedad cubana. Un diálogo que reconozca y valore la diversidad cultural como una fuente de riqueza. Exactamente. Un crisol de experiencias que enriquecen la cultura cubana. Y para que este diálogo sea efectivo, bueno, hay que superar los prejuicios, los estereotipos que han dividido a la sociedad cubana. Construir un futuro común, ¿no? Un futuro donde la herencia indígena de Cuba sea reconocida y valorada. Donde las prácticas sostenibles sean la norma. Y donde el diálogo intercultural sea la base de la sociedad. Un futuro inspirador, sin duda. Un futuro que podemos empezar a construir hoy. Reflexionando sobre cómo estas lecciones de la Cuba indígena se aplican en nuestras propias vidas. ¿Cómo podemos cuestionar las narrativas dominantes, valorar la diversidad cultural, vivir de manera más sostenible? Son preguntas que todos deberíamos hacernos. Y para quienes quieran seguir explorando este tema tan fascinante, les recordamos que pueden encontrar recursos adicionales en las notas del programa. Hagan clic en el enlace que se encuentra abajo. Ha sido un placer compartir esta inversión en la Cuba indígena con ustedes. Hasta la próxima.